Es un gusto saludarles a todos, queridos hermanos Fanny, Mayra, Lourdes, Diana, Norma, Enrique, Wilson, Mario, Rita, Brenda, Laura, Elena y Luis. Bienvenidos a este ciclo de conferencias organizado por el Comité de Educación de la Asociación Urantia Internacional y con el auspicio de nuestros queridos hermanos de la Asociación Urantia de Brasil, que generosamente nos facilitan esta sala, por la cual les estamos muy agradecidos. Como siempre, gracias, queridos hermanos, querido Enrique. En el día de hoy vamos a tener una conferencia que va a presentar Lourdes Burgas Cisneros. Ella es de Perú y colabora con el Comité de Educación de la UAI. Es una de nuestras colaboradoras. Así que estamos haciendo un video, grabando un video en esta conferencia. Este video va a ser subido a YouTube, como siempre. Entonces, si alguno de ustedes no desea que su rostro o su voz sea publicado en el video, pueden o anular su cámara y, por supuesto, anular su micrófono. Los nombres no salen en la grabación. Si alguno de ustedes participa durante la conferencia y no desea que su participación sea publicada en el video, por favor avísenos para cortar la parte en la cual ustedes participaron. Hacemos esta aclaración por requisitos de la Asociación Urantia Internacional de respeto a la privacidad de las personas que participan en conferencias, workshops, etc. Entonces, hola Mayra, bienvenida, un gusto saludarte. Le pasamos la palabra a Lourdes. Gracias, Lourdes, bienvenida. Gracias a todos, buenas tardes, hermanos y hermanas. Ginny, ¿puedes empezar con el PowerPoint, por favor? Bueno, como Ginny ya les ha explicado, esta conferencia pertenece al ciclo de conferencias que organiza el Comité de Educación de la UAI, con auspicio de la Sala de Brasil. En particular, esta conferencia se llama El niño y su educación, una perspectiva del libro Urantia. Se relaciona directamente con mi interés de vida, porque yo soy docente, abogado, con especialización en Derecho del Niño y el Adolescente. Tengo una maestría en Políticas Sociales de Infancia que he aplicado en proyectos sociales y en temas de defensoría y empoderamiento de niños, niñas y adolescentes. La imagen que ahora aparece ante ustedes pueden visualizarme en el albor de mi vida. Cuando me encontraba en el proceso de trabajo del tema de esta conferencia, decidí hacer una encuesta a mi familia cercana, con respecto a cómo me veían ellos cuando yo era niña. La idea de ellos fue la de establecer cuánto de lo que me ha caracterizado de niña me sigue caracterizando hasta la actualidad, con miras a establecer en la praxis, de alguna manera, cuán importante y trascendente resulta en determinar quiénes somos aquello que se estableció en nuestra personalidad durante la infancia. Pues resultó claro que mi perfil de infancia es prácticamente el mismo que hasta hoy me caracteriza de acuerdo a mis seres cercanos, incluyendo el hecho de que cada vez que aparece una araña en la casa, porque soy amante de los insectos, soy la elegida para hacerla desaparecer, rescatándola y no matándola como algunos quisieran. Me encantaría decirles que un proceso consciente de desarrollo separa a dicha niña, que han visto en la foto, de la mujer que hoy se presenta ante ustedes. Pero en realidad el proceso ha sido más bien intermitente y no constante. A lo largo de mi proceso de crecimiento y desarrollo, mi familia ha representado efectivamente para mí un espacio de contención y un factor positivo para el desarrollo positivo también. Sin embargo, de muchas maneras, este proceso no ha sido saludable del todo, debido a diferentes razones, incluyendo los traumas personales que atravesamos en la infancia y con los cuales todos nosotros hemos de lidiar de una u otra manera. A la luz de dicho contexto, debemos reconocer que la manera en que hemos sido educados ha dependido realmente de las interacciones que hemos tenido con nuestros padres, pero así también con otros adultos. Y por ello, me cuestiono y me pregunto si los resultados de nuestro desarrollo hubiesen sido los mismos de haber podido contar con la ventaja de ser criados con seres más conscientes. El punto principal que quisiera establecer es que el proceso consciente de criar niños y educarlos debería ser un proceso asumido por seres humanos que comprenden lo que están haciendo,
Y de este modo podrían realmente lograr mucho más en y con nosotros. Y dado que ahora estamos conscientes de ello, deberíamos tomar este estado de conciencia como una oportunidad para tornarnos en verdaderos faros de conciencia para nuestros niños. Digo nuestros porque ello no solo se aplica a nuestra descendencia, en un sentido biológico, sino también a cada otro niño con el que tengamos contacto cada día. Realmente podemos inspirar conscientemente a los niños, marcando en ellos impresiones de por vida que sean positivas, ilustrativas, impresiones que rendirán fruto algún día cuando adultos. Desde esta perspectiva, las ciencias sociales han establecido diversos modelos y propuestas para educar a los niños y que nos atrevemos a sintetizar en la siguiente idea. El propósito de la educación de un niño debería ser criarlo de forma integral, de modo que desde el inicio de su vida se le pueda proveer de las condiciones favorables que le permitan desarrollar un carácter a favor de la promoción de su crecimiento individual y social. No obstante, debemos tener en mente que ninguno de nosotros ha nacido sabiendo cómo ser padres ideales, y que estas cualidades, aunque resulte obvio, tampoco aparecen instantáneamente ante el hecho de convertirnos en padres. Asimismo, es importante mencionar que en nuestro planeta, la sociedad aún no ha establecido el requisito obligatorio que los padres de familia, tanto el padre como la madre, asistan a las escuelas de puericultura para padres de familia, como nos menciona el libro de Urantia, se hace en otros planetas. A la luz de estas realidades debemos comprender que no existe un método específico para educar a todos los niños, de modo que puedan tener la oportunidad de manifestar su potencial más tarde en la vida. Sin embargo, existen algunos principios claves, de los cuales todos deberíamos estar conscientes y que debemos seguir. No es necesario que asumamos un estudio profundo de la sociedad para que nos demos cuenta de que algo está yendo muy mal en cuanto a la educación de los niños. En ese sentido, me gustaría dejar en claro algunos conceptos importantes. En primer lugar, es muy importante que establezcamos qué es un niño. En general, los niños tienden a ser subestimados, pero los niños son realmente seres humanos activos que pueden participar de manera creativa y capaz. Ellos pueden verdaderamente entender las cosas que se les explican y pueden además asumir responsabilidades, así como desarrollar habilidades de trabajo en equipo desde temprana edad. Pero claro está que estas competencias deben ser promovidas, y precisamente por nosotros que somos los adultos. En segundo lugar, resulta importante identificar los principales problemas que afectan a las generaciones de hoy en día. A estos problemas me enfrento frecuentemente en el campo de la educación y de los proyectos sociales en los cuales trabajo. Muchos niños y jóvenes de hoy parecen estar sufriendo de una crisis de identidad, que se caracteriza por la falta de valores morales sólidos, por el individualismo extremo y por la entrega a una cultura de autogratificación. Estos problemas a su vez generan otros problemas, como la baja autoestima y el autoconcepto, la falta de un propósito de vida y de un sentido de solidaridad para con otros, la sensación de vacío interior, la depresión, así como las tendencias violentas contra otros o contra uno mismo, que incluso pueden conducir al suicidio. Muchas personas definen esto como una consecuencia de la modernidad, de la globalización. Nos dicen que son los efectos secundarios de un mundo en el que el modelo capitalista ha asignado una prioridad al materialismo. No obstante, resulta de suprema importancia que midamos hasta qué grado somos nosotros responsables de esto que está sucediendo. ¿Has considerado realmente hasta qué punto ejerces poder sobre los niños? Y no necesariamente para bien. Pues yo sí me lo he preguntado muchas veces, y en algunas ocasiones hasta he sentido vergüenza de las actitudes que he podido manifestar. A veces incluso sé que ello ha ocurrido de manera inconsciente, pero lamentablemente no siempre ha sido así. Muchos psicólogos de distintas corrientes de la psicología se han aproximado a estos problemas, estableciendo en diferentes aspectos y en diferentes grados, de acuerdo a las características individuales de cada niño individual, que todos estos problemas tienen que ver con una serie de factores en común que voy a relatar. 1. No haber contado cuando niño
con espacios emocionales suficientes y oportunidades prácticas para desarrollarse de manera armoniosa y en un contexto satisfactorio. 2. No haber sido expuesto a ejemplos duraderos de comportamiento recto y afectivo, así como no haberse beneficiado de la interacción balanceada, positiva, respetuosa y justa con otros seres humanos. No haber construido una autoestima y autoconcepto y por ende una identidad fuertes, basados en el sentido de pertenencia y en la creencia de ser importante, capaz y responsable. 5. No haberse sentido suficientemente amado como para ser capaz de replicar estos modelos de relacionamiento positivo con otros. Más tarde en la vida, ya que dichos patrones no han sido impresos en el subconsciente. Jesús en realidad tenía conciencia de todos estos asuntos cuando en cierta ocasión trató con Juan Marcos los asuntos relacionados a la vida hogareña. Él explicó cómo un niño depende totalmente de sus padres y de la asociada vida hogareña para formar sus primeros conceptos de todo lo que sea intelectual, social, moral y aún espiritual, puesto que la familia representa para el niño pequeño todo lo que él puede conocer de primera intención en cuanto a las relaciones humanas o divinas. La vida subsiguiente del niño será feliz o infeliz, difícil o fácil, según haya sido su vida mental y emocional temprana, condicionada por estas relaciones sociales y espirituales del hogar. La vida entera de un ser humano está enormemente influida por lo que sucede durante los primeros pocos años de su existencia. En el mundo de la sociología, estas ideas se relacionan con el concepto de la participación infantil, el que además es un derecho de los niños desde un punto de vista del derecho. Son variados los autores que han definido y han estudiado la participación infantil y sus beneficios, pero existen algunos sociólogos que han ido más allá, dando lugar a un nuevo paradigma en lo que respecta a temas de infancia, un paradigma relacionado a la participación. El paradigma del protagonismo de la infancia desafía el proceso de educación del niño y su rol en la vida. De acuerdo a este paradigma, los niños deben participar como protagonistas en las distintas actividades de la vida con el propósito específico de criar a seres humanos conscientes, que sean proactivos y responsables, que contribuyan a generar balance en su propia vida y en sus proyectos personales de vida, así como que contribuyan conscientemente en la vida de otros en diferentes segmentos de la sociedad, conscientes desde temprana edad del servicio que han de prestar a su comunidad, cumpliendo con su responsabilidad como seres humanos, y con miras a construir un mundo mejor. Este paradigma implica que la educación de los niños debe tener como propósito la promoción de un carácter único y valioso, de modo que cada niño pueda desarrollar una personalidad protagónica. Si asociamos estas ideas con las palabras del libro Durantia, ello implicaría constante actualización del potencial de crecimiento y sobrevivencia del alma inmortal. Por ello, es importante resaltar algunas estrategias que resultan cruciales para este propósito. En primer lugar, el concepto de ser protagonista no debe ser confundido para nada con la idea de exaltación del individuo, tampoco con el falso liderazgo que se centra en la competencia en términos económicos, haciendo que los seres humanos sean vistos como instrumentos consumidores del mercado. Particularmente, los insto a que reflexionen con respecto a si sus niños realmente necesitan todo lo que ustedes les compran. En lo personal, recuerdo una ocasión en la que mi hija mayor se sentía muy triste debido a que no podía comprarle alguna de las lindas cositas que ella había visto en los comerciales de televisión. Entonces tuve que decirle, lo peor que le puede pasar a un niño es tener todo aquello que desea, porque si así lo hace, es muy probable que se convierta en una persona poco agradecida. Siempre creerá que tiene derecho a obtener cosas sin esfuerzo. Rápidamente se cansará de cada cosa nueva que reciba y terminará creyendo que la vida se trata acerca de tener cosas en lugar de desarrollar valores que hagan crecer y desarrollar su alma. A mi comentario siguieron sus lágrimas y me abrazó y me agradeció mucho. Y en realidad ello no tiene precio. Uno de los mayores problemas con los que tenemos que lidiar en la sociedad de hoy, y con respecto a las generaciones más jóvenes, es la cultura de la autogratificación. Con ello no me estoy refiriendo necesariamente a formas extremas o enfermizas de autogratificación,
sino simplemente al hecho de que hoy muchos de los niños están siendo educados con el sentido de que la infancia es un tiempo para ser disfrutado, creyendo que sus padres han de satisfacer todos sus deseos y necesidades y anhelos, lejos de responsabilizarse y de tomar decisiones importantes que van a afectar definitivamente su vida adulta. Es cierto que todo niño se halla en un proceso de desarrollo y que debemos respetarlo. Sin embargo, ello no implica que debas privar a los niños de las responsabilidades que sí pueden asumir. Muy por el contrario, en realidad, tenemos el deber de exponer a los niños de responsabilidad, ayudándolos a convertirse en seres humanos que sean conscientes desde temprana edad de la manera personal en que cada ser humano puede asumir su propia vida y asistir y servir a otros. Por ello, es muy importante brindar a los niños quehaceres diarios que deben desempeñar, así como actividades periódicas sobre las cuales tengan responsabilidades. Todo esto se aparta marcadamente de cualquier concepto concebible en el que todo debe ser permitido. A veces como padres, y lo digo por experiencia, comprometemos la disciplina y el orden y el cumplimiento de reglas importantes porque permitimos que los niños nos manipulen. Ello también se da debido a que muchas veces nos sentimos culpables del poco tiempo que compartimos con nuestros niños, de modo que tratamos de alguna manera de compensarlos, engriéndolos y mimándolos. Una razón incluso peor es que estamos demasiado cansados, porque no contamos con el tiempo que se requiere para lograrlo. Claro que siempre hay espacio para la excepción a la regla. Incluso Jesús utilizaba una novedosa elasticidad de interpretación y una individualidad de adaptación que imponía en todos los niños una gran admiración por el espíritu de justicia con el cual actuaba su padre hermano. No disciplinó nunca arbitrariamente a sus hermanos y hermanas, y esa su constante justicia y consideración personal hizo que Jesús fuese muy querido por todos en su familia. Con relación a las reglas, es importante establecer que debe haber un proceso de deliberación participativa que involucre a los adultos con los niños. Existen muchos estudiosos que han demostrado que imponer las reglas desde el exterior no logra el verdadero desarrollo de los valores morales y no permite desarrollar una personalidad verdaderamente moral. El mismo Jesús con sus hermanos menores aplicaba la fórmula de exhortación positiva. Nunca empleó el método negativo de enseñar derivado de los antiguos tabúes. Evitaba acentuar el mal mediante su prohibición y exaltaba la importancia del bien mandando su ejecución. Además, los niños aprenden el comportamiento moral mediante el ejemplo. La verdadera comprensión en los niños realmente ocurre porque imitan aquello que ven. El libro Durantia menciona que el precepto, o aún el ejemplo, no es duraderamente influyente, estableciendo que los niños reciben una impresión permanente, tan solo por las lealtades de sus asociados adultos. Por ello, el punto aquí es que tenemos que brindarles a los niños no solo un buen ejemplo, sino además un buen ejemplo que sea coherente, duradero y leal a nuestro sistema de creencias. Más aún todavía, un niño necesita estar convencido de las razones por las cuales una regla debe ser seguida y adicionalmente necesita oportunidades de conflicto interpersonal en el que dichas reglas deban ser aplicadas y puestas a prueba. Vivir las consecuencias del seguimiento o contravención de las reglas les permite a los niños desarrollar pensamiento crítico y capacidad de juicio moral. Por todas estas razones, no debemos esperar obediencia ciega de nuestros niños. En lugar de ello, para explicarles las cosas, conduciendo diálogos y negociaciones y estableciendo consecuencias de manera conjunta ante el incumplimiento de una regla. Dejemos de aplicar los viejos patrones de castigo. Una vez Jesús hizo un comentario sobre ello. Cuando tus hijos son muy pequeños e inmaduros, y cuando tú debes castigarlos, es posible que piensen que su padre está enojado y lleno de ira y resentimiento. Su inmadurez no consigue penetrar más allá del castigo para discernir el afecto previsor y correctivo del padre. En contraste, Jesús sabiamente disciplinó a sus hermanos y hermanas desde su más temprana edad, que poco o ningún castigo fue menester más para asegurar su pronta y total obediencia. Judá era el más rebelde entre sus hermanos, pero incluso cuando juzgó prudente castigar a Judá por confesas y deliberadas violaciones de las reglas de conducta de la familia, su castigo fue establecido
por el decreto unánime de los hermanos mayores y sancionado por Judá mismo antes de que le fuera infligido. Todos tenemos un hijo o hija rebelde en casa, quien siempre cuestiona y desafía las reglas, y quien siempre pulsa los límites hasta el extremo. En mi caso, esta es la situación de mi hijo menor. Al respecto me gustaría decir que las consecuencias para con él siempre han sido justas. Sin embargo, he de confesar que no puedo concederme tan altas calificaciones, a pesar de que reflexiono y he reflexionado mucho acerca de mis acciones en algunas ocasiones. Por favor, permítanme que los alienten a que ustedes también hagan el esfuerzo de reevaluar sus acciones cuando se equivoquen con respecto a las consecuencias que establecen para con los niños. En todo este proceso, recuerden permanecer conscientes de que los resultados no siempre se dan fácilmente ni de forma inmediata. Por un lado, hemos de respetar el libre albedrío de nuestros niños, pero por otro lado, también hemos de perseverar en enseñarles lo que es mejor para ellos. ¿Qué padre entre vosotros, ante la súplica inmadura del hijo, vacilaría en dar según la sabiduría paterna y no de acuerdo con la solicitud errónea del hijo? El hijo podrá al principio progresar lentamente, pero ese progreso, sin embargo, será seguro. Lo importante no es la rapidez de vuestro progreso, sino su seguridad. Como padres, hemos de discernir la mejor aproximación para cada circunstancia dada, pero también en el proceso educativo de nuestros niños hemos de transmitirles ciertas capacidades. La palabra discernimiento podría ser entendida como agudeza de juicio o de comprensión, y ello obviamente implica visión y reflexión interior, a medida que uno se comunica con la presencia del Padre en uno, en búsqueda de respuestas y de encontrar el mejor camino cuando nos confrontamos con las ambigüedades de la vida. Incluso Jesús hubo de lidiar con diferentes dilemas de este tipo, mientras creció como cualquier otro hijo del reino y luchó con las vicisitudes de su ambiente como lo hacen todos los mortales. El libro Durante aclara estas dificultades diciéndonos: en todos los conceptos del yo es necesario reconocer que el hecho de la vida viene primero, su evaluación o interpretación más tarde. El niño humano primero vive y posteriormente piensa sobre su vivir. En la economía cósmica, el discernimiento precede a la previsión. Es decir, primero vivimos y después aprendemos. Pero nosotros podemos brindarle a los niños oportunidades adicionales de aprendizaje en base al discernimiento y a la reflexión que hagamos con ellos. Esto no transmite cuán importante es reflexionar con nuestros niños acerca de las experiencias que van viviendo, cómo se sienten acerca de ellas, las conclusiones a las que están llegando o las lecciones que se encuentran aprendiendo, así como las ideas o planes que puedan estar formulando con respecto a no repetir los mismos errores una y otra vez. Incluso en el caso de los niños pequeños, se les puede orientar en el proceso de distinción entre el bien y el mal, de modo que se les asiste en la tarea de tomar su primera decisión consciente, moral, para que el ajustador del pensamiento pueda llegar. Los pasos que hacen que el alma humana crezca no se pueden dar de manera aislada de otros. Ello depende en gran medida de la calidad de la vida familiar de cada niño y de la capacidad de enriquecerlo. En dicho sentido, seamos conscientes que de una u otra manera todas las familias poseen aspectos disfuncionales. No crean las historias de que vivieron felices para siempre, que las películas buscan vendernos y que los mensajes y fotos de Facebook nos confieren cada día. Asimismo, hemos de abstenernos de justificar que no podemos brindar a nuestros hijos una vida familiar rica porque carecemos de ciertas condiciones ideales para ello. Realmente sí podemos incrementar la calidad de las experiencias que brindamos a los niños dentro del hogar, simplemente comprometiéndonos cada día a hacer el esfuerzo. Complementariamente a lo que he mencionado, es también necesario organizar las relaciones intergeneracionales de diferente manera, abandonando con ello actitudes autoritarias, verticales y jerárquicas hacia los niños. En parte ello depende del trabajo sobre nuestras actitudes, de modo que podamos interactuar con los niños como compañeros. Esto significa que deberíamos tratar a los niños con el respeto y con la dignidad que ellos merecen. Escuchémoslos, respondamos sus interrogantes, consideremos sus opiniones, informémosles de factores claves que afectan sus vidas.
Démosles espacio y la oportunidad que necesitan para tomar decisiones y también para cometer errores. Ideemos juntos soluciones a los problemas. Tratemos asuntos de la vida familiar haciéndolos partícipes de manera democrática. El documento 123 del libro Durantia nos dice: la parte más valiosa de la temprana educación de Jesús la obtuvo gracias a las respuestas que sus padres daban a sus preguntas inteligentes y curiosas. José no dejó jamás de cumplir plenamente con su deber. Siempre supo encontrar tiempo para contestar las numerosas preguntas del niño. Aunque José y María no siempre podían contestar a sus preguntas, nunca dejaron de conversar con él, de discutir sus indagaciones y de ayudarle en toda forma posible en sus esfuerzos por llegar a una solución satisfactoria del problema que su mente despierta había sugerido. La promoción de las habilidades naturales de un niño a favor de la indagación y de la investigación constituye una técnica valiosa y productiva crucial en el campo de la educación. Hoy en día, la realidad es que la información disponible excede con creces lo que uno puede aprender en toda una vida. Por ello, los modelos modernos de vanguardia de la educación se concentran en la necesidad de adquisición de competencias como base para la obtención de cualquier otro tipo de conocimiento en el que uno puede interesarse más tarde en otra etapa de la vida. Esta labor formativa y educativa también ha de basarse en relaciones de ternura y amor. Un niño que no se siente amado y apreciado difícilmente puede aprender algo. En cierta oportunidad Jesús le comentó a Juan Marcos que el amor es la realidad suprema del universo. Cuando proviene de seres totalmente sabios, pero puede ser un rasgo peligroso y aún casi egoísta, tal como se manifiesta en la experiencia de los padres mortales. Por ello le advirtió: cuando te cases y tengas tus hijos, asegúrate de que tu amor sea controlado por la sabiduría y guiado por la inteligencia. Como padres, sabemos cuán importante es dar afecto a nuestros hijos. Como seres humanos, también sabemos cuán importante es dar afecto a cualquier otro niño. Pero ello no implica solo el afecto físico, sino también reconocimiento. A veces es mucho más fácil notar solo los errores que los niños cometen, conduciéndonos a una actitud de constante corrección que no se ve compensada por las palabras que conlleven reconocimiento, felicitaciones por sus logros y por sus buenas acciones. Sabemos bien, por nuestra experiencia cuando niños, cuánto apreciamos aquellos momentos en los que nuestros padres y otros adultos nos mostraron amor, paciencia y dedicación, y cuán rudas y difíciles de asimilar han sido aquellas lecciones teñidas de actitudes agresivas y de falta de afecto. Resulta claro que el amor necesita sostenerse en actitudes alegres, optimistas y confiables, las que debemos expresarles a nuestros niños. En el caso de Jesús, su optimismo práctico y tenaz era en verdad contagioso. Los niños vivían en una atmósfera de espera de tiempos mejores y de cosas mejores. Esta actitud valiente y esperanzada contribuyó poderosamente al desarrollo de caracteres fuertes y nobles, a pesar del sentimiento de depresión que su pobreza pudiera causar. La tarea formativa de crianza de los niños también implica que debemos exponerlos a experiencias sociales enriquecedoras, incluyendo su participación en actividades recreativas y hobbies, servicio comunitario, así como viajes. Los niños necesitan adquirir una mentalidad internacional y competencias interculturales. Realmente necesitan ser expuestos a culturas y niveles socioculturales para poder apreciar su propia situación de vida, para llegar a conocer a otros y sobre todo para poder dejar de lado todo sentido separatista asociado con el ego a nivel personal, local, cultural o nacional. La vida de Jesús es un ejemplo de ello, ya que José conscientemente invertía dinero en educación adicional y viajes para su hijo. Jesús recibió su educación moral y cultural espiritual principalmente en su propio hogar. La mayor parte de su educación intelectual y teológica provino del chazán de la sinagoga, pero su verdadera educación, esa dote de mente y corazón que permite afrontar los difíciles problemas de la vida, la obtuvo mezclándose con sus semejantes. Esta asociación estrecha con sus semejantes le ofreció la oportunidad de conocer a la raza humana. Jesús estaba altamente educado en el sentido de que comprendía completamente a los hombres y los amaba con devoción. Finalmente, existe otro elemento fundamental que se requiere en la educación de un niño: capacitación específica en temas o asuntos espirituales.
Aquí la palabra específico no debe ser entendida o relacionada como requiriendo de una religión o credo específico, sino en coherencia con el hecho de que el evangelio del reino le pertenece incluso a los niños más pequeños. Tenemos el deber de capacitar a ciudadanos del universo, hijos e hijas de Dios. Recae sobre todos los padres terrenales una tremenda responsabilidad, la de vivir y ordenar sus hogares de manera tal que la palabra padre quede glorificada en la mente y en el corazón de todos los niños que están creciendo. Más aún, la conciencia de la filiación de Dios debe estimular la entera vida de servicio de todo hombre, mujer y niño que posea tan poderoso estímulo para todos los poderes inherentes de una personalidad humana. En realidad, somos responsables de sembrar en nuestros niños valores tales como la fe, la paz, el trabajo en equipo, el servicio, la solidaridad y la valentía. Algún día, cada niño tendrá que renacer nuevamente del espíritu. Nuestro guía como padres será influyente en la facilitación de este nacimiento espiritual como las consecuencias de un crecimiento natural y normal del reconocimiento de los valores humanos, con un enaltecimiento de la experiencia espiritual, un producto del esfuerzo consciente y de la determinación positiva individual, en lugar de que se trate de una experiencia que envuelva dolor, sufrimiento, o que esté acompañada de mucha angustia de espíritu y marcada por perturbaciones psicológicas. Por supuesto que sabemos que el conflicto y un poco de sufrimiento son siempre parte importante de la experiencia humana, pero el proceso no tiene por qué ser inconsciente. En lugar de ello, podría tratarse de una experiencia plena en conciencia y lecciones que vayan siendo asimiladas gracias a nuestra guía y rol como padres. La tarea que tenemos al frente se relaciona con la educación de calidad, la verdadera educación de calidad, una expresión que está tan de moda en estos días. Su principal eje de realización yace en el hogar y no puede ser evitado, así como tampoco se puede pretender asignarle a la escuela y a las instituciones de la sociedad tareas que en realidad le pertenecen a la familia. Si revisamos los principios generales que hemos expuesto, todos ellos delinean oportunidades que permiten que el alma del niño crezca, para actualizar su potencial interior, para permitir que su ajustador del pensamiento guíe e ilumine su mente, de modo que pueda escuchar a la presencia del Padre dentro de sí mismo. Todo ello es un paso necesario para poder desarrollar su proyecto divino y comenzar realmente la misión y la aventura de la eternidad que comienza en este planeta. Dependerá de cada niño elegir finalmente el camino por el cual va a transitar esa vida, haciendo contribuciones únicas que van a enriquecer a su vez la experiencia de Dios como Ser Supremo. Pero algún día, y escuchen bien, algún día, en parte gracias a tu labor como padre o madre, o padrino o madrino, o madrina, perdón, o abuelo o abuela, o docente o psicólogo o trabajador social, algún día ese niño se fusionará con su ajustador del pensamiento y realmente se encontrará con el Padre en el paraíso. Casi todas las personas que estamos aquí presentes en esta sala somos adultos, pero desde una perspectiva universal, en realidad todavía somos niños evolutivos. Más aún, el Padre demanda que tengamos la actitud de un impuro para poder entrar al reino de los cielos. Pero por otro lado, también nos es dicho, cree en Dios como un niño, pero deja de actuar tan infantilmente. Por ello, es tiempo de que comencemos a hacernos responsables del niño más importante que recae bajo nuestra custodia. Bueno, el niño más importante que recae sobre nuestra custodia, nosotros mismos, de manera que así podamos desarrollar la habilidad de hacernos responsables por otros niños también. A manera de reflexión final, simplemente me gustaría recordarles que durante una de sus apariciones como ser moroncial, Jesús declaró: podéis entrar al reino como un niño, pero el Padre requiere que crezcáis por la gracia a la plena estatura del adulto espiritual. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Estaba un poco nerviosa, lo confieso. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o comentario o hay algo que les gustaría compartir con respecto a su propia experiencia con niños. No sé, algún cuestionamiento, inquietud. Bueno, yo nada, principalmente dar las gracias, porque ha sido maravilloso. Y es que niños hemos sido todos, ¿no? Y es verdad, y lo que nos enseña, normalmente eso se manifiesta, ¿no?
porque gracias a Dios hay una educación y un orden más o menos, y es así, ¿no? Por ejemplo, los samaritanos, lo que son los samarias, castigados por los asirios, ¿no? Muy maltratados, ¿no? Fue un pueblo que tiene ese registro, ¿no? Dentro a ver, una especie de inocencia evolutiva, ¿no? Y eso es lo que intentaron ellos. O sea, el niño maltratado como, no sé, un niño, una esponja, y absorbe todo. Bueno, pues si me maltratan, pues yo maltrato, ¿no? Que no tiene por qué. No tiene por qué. Y niños hemos sido todos. Y eso, bueno, pues gracias a Dios existe un progreso y una cosa. Pero que también quiero decir que hasta en pañales, hay una jerarquía ahí que es indiscutible, ¿no? Cualquiera que sea, que ha estado en una guardería, en un jardín de infancia, en los recreos, en un colegio, está hablando de macacos, ¿no? De niños de 2 o 3 años, ¿no? Día a día, tú lo observas y no sabes ni hablar, ni casi ni andar, ¿no? Pero día a día existe ya una jerarquía, ¿no? El chulito, el que grita, la niña que tal, el otro, el muy calladito, que viene de buena primera y estampa un juguete con la cabeza del chulito, y así, y estamos hablando de 2 o 3 años, que no tienen casi ni personalidad, y ya hay una jerarquía ahí entre los niños. Así, Es increíble, increíble. así es, Jesús. Efectivamente ha sido demostrado a través de muchos estudios del campo de las ciencias sociales, la educación, la psicología, por ejemplo, que efectivamente uno replica los patrones de conducta, los patrones de crianza en base a los cuales ha sido formado y educado. Y que la gracia de todo esto es que nosotros podamos, mediante el discernimiento y la conciencia, trascender esos bajos patrones que nos fueron inculcados porque nuestros padres no eran precisamente conscientes totalmente del proceso, para no repetirlos con nuestros hijos y convertirse en una especie de ciclo infinito que no tiene fin, generación tras generación. Obviamente metemos la pata. Constantemente yo lo veo en el día a día con mis hijos, especialmente con el menor, que es el más desafiante de todos. Pero sobre la base de la reflexión, sobre la base del discernimiento, sobre la base del esfuerzo y de la fuerza de voluntad, uno puede realmente trascender también muchas cosas. Y esa es la gracia de todo esto, ¿no? Que habiendo conocido niveles de conciencia más elevados, habiendo tenido la oportunidad de recibir, el privilegio de recibir estas enseñanzas, no queden en un de la boca para afuera con las personas que son afines a mí, en momentos de llamada espiritualidad, sino que yo realmente tenga la fuerza de voluntad suficiente para llevarlo a mi mundo, a mi pequeño mundo, ¿no? Al mundo de mi familia, de mis hijos. Por acá había una pregunta, un comentario de... ya se ha borrado, que alguien preguntaba, ¿a qué edad debería uno enseñarle a los niños acerca de la existencia del Padre Celestial? Yo no pienso que exista una edad mínima. De hecho, pienso que desde que nacen se los debes decir. Al menos así lo hice yo con mis hijos y creo que hay otros hermanos aquí presentes que también lo han hecho y han tenido experiencias lindas, maravillosas con respecto a los testimonios de los niños. Yo en alguna oportunidad he compartido aquí con algunos de ustedes una experiencia que yo tuve con mi hijo menor, que un día me lo encontré él tiene 8 años. Cuando tenía 6 años me lo encontré llorando en un rincón de su habitación. Y le dije, ¿qué te pasa, amor? Y lloraba, pero lloraba a mares, con sentimiento. No era un llanto ni de rabieta, ni de capricho, ni que se había golpeado o peleado con la hermana. Me dijo, mamá, ¿por qué no me habías dicho que Dios es mi padre? Y yo sentía así una electricidad por todo el cuerpo. Y empecé a llorar con él porque me di cuenta que en ese momento él estaba siendo consciente de una realidad
de una experiencia muy individual, muy internalizada, de que Dios formaba parte de él. Y le dije, Alonso, toda la vida rezamos gracias papá Dios, obviamente sabes que Dios es tu padre. No, mamá, me dijo. Dios era así como que el padre de todos, pero hoy me he dado cuenta que Dios es mi padre y ya nunca más en la vida me voy a sentir solo. Por supuesto que yo también me puse a llorar a mares con él, ¿no? Pero, o sea, él podía hablar en esos términos porque desde muy pequeño, desde que nació, había escuchado hablar del Padre Celestial. Y yo no le he dicho, el Padre llega cuando tú tomas tu primera decisión moral consciente, ni todo el tema digamos, logístico de la situación. Yo les he hablado a ambos en términos de que el Padre vive en ellos, desde que nacieron, ¿no? O sea, no necesitan por qué saber los detalles, por así decirlo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o duda, inquietud, comentario. Yo quería comentar, Laura, o Lourdes, perdón, te llamo Laura esta noche, no sé por qué. Yo tengo un niño de 7 años y, claro, estamos yendo a catequesis. La verdad es que no me gusta esta situación para nada porque tengo que acudir mensualmente. Nos hemos apuntado a una catequesis mensual en vez de semanal. Y después de haber descubierto la revelación del libro y demás, pues no es lo que más me apetece, llevar al niño a estas reuniones. Pero claro, me veo en el inconveniente de que el niño va a un colegio religioso, el contexto en el que está es de que todos los niños, o sea, nadie ha oído hablar de esto y yo tampoco le puedo a él inculcar pues unas enseñanzas, porque creo que le puedo causar también un pequeño problema en este sentido. Entonces, bueno, creo que ante todo está un poco el equilibrio entre lo que le rodea y lo que yo puedo hacer. En casa, por supuesto, le aporto mucha información de la que yo ya tengo y le hablo de muchas cositas. A mí hace poco en el coche me preguntó que por qué Dios quería que existiésemos y también ahí creo que pudo ser que su ajustador pues a lo mejor bajara, no lo sé. Empezó a hacerme una serie de preguntas y bueno, intento siempre que tengo oportunidad darle pues algún tipo de enseñanza pequeña. Miro también un poco pues lo que hay en Urantia para niños, le pongo algún dibujito, pero lo tengo que hacer con muchísima paciencia, y en fin, y no le puedo tampoco pues no sé, quitar cosas de la religión, ¿no? Del cristianismo un poco clave pues para la sociedad. El tema de Navidad, por ejemplo, pues es una cosa que yo ya he desterrado de mi vida, pero en este momento él es muy pequeño para hacerlo, ¿no? No sé, en este sentido, si me podéis ayudar, porque yo le doy muchísimas vueltas, pero no me veo atada de manos, no creo que pueda hacer nada. Mira, María Elena, yo en realidad nunca les he limitado la información a mis hijos, pero tampoco les he dado más allá de lo que ellos preguntan o de lo que la situación amerite que les diga, porque a veces para uno enseñar cosas, aunque ellos no te lo pregunten específicamente, tú debes hablar de ciertas cosas que ya conoces, como que existen niveles de conciencia. De repente no les dirás los círculos psíquicos, pero les hablas de niveles de conciencia. De repente no lo quieres confundir y no le dirás ajustador del pensamiento, pero le hablarás de la realidad de la vivencia del Padre o de la residencia del Padre dentro de sí mismo. O sea, hay cosas que sí les puedes ir diciendo, les puedes explicar también, aunque la Iglesia Católica no lo tenga muy claro, la diferencia entre el alma y el espíritu, ¿no? El crecimiento del alma finalmente depende también de él, y que el espíritu es la presencia del Padre en sí. Y así una serie de cosas que tú intuitivamente como madre, porque tú eres la que estás ahí, vayas sintiendo y vayas considerando que son importantes. Pero sí creo que debemos tener mucho cuidado en no comernos el cuento de que porque nosotros estamos viviendo una experiencia espiritual que compartimos a veces con algunas personas, ello inmediatamente va a hacer que nuestros hijos ya maduren espiritualmente también. O sea, tenemos que llevar ese ejemplo al hogar. No hay otra alternativa. No podemos darnos el lujo de soy espiritual los domingos no sé, pues de 10:30 a 12 que leo el libro Urantia con mi grupo de estudio y de ahí se acabó la historia, ¿no? No, claro. Entonces, sí hay conflictos. Yo les he contado también que
Mi hija mayor lo tiene muy, muy claro. Ella dice, mamá, ¿yo para qué me voy a pelear con la profesora de religión? Yo pienso igual que es mejor una religión, una formación religiosa que ninguna, pero eso ya es la opción de cada padre. Pero el menor se mete en problemas, ¿no? Le dice a la profesora cosas como que, acá en los colegios bilingües a las profesoras les dicen Miss, ¿no? Entonces le dicen, Miss, ¿tú sabías que en realidad Jesús sí tuvo hermanos? Hasta la Biblia lo dice. Entonces la profesora se molesta. No, que no tuvo hermanos, que son sus hermanos espirituales. No, fueron sus hermanos, pero ¿qué tiene de malo? Igual es nuestro Jesucito de siempre, lo vamos a amar igual, Miss. Le hace comentarios como eso y la profesora se pone furiosa. O le dice, yo he visto un documental con eso les he contado creo alguna vez, con mi mamá sobre que hubo una conjunción planetaria en un cometa y no sé qué, y por eso el nacimiento de Jesús se atribuye a 7 años antes, ¿no? Y sabe que la Navidad no es en la Navidad, igual yo no les quito la Navidad porque lo vemos como una celebración familiar, ¿no? En una familia latinoamericana con 40 y pico primos, ellos disfrutan tremendamente la Navidad, ¿no? Pero saben que las cosas no son de esa manera. Entonces, lo que yo te aconsejo es que tú, en tu intuición de madre, veas lo que es mejor para tu hijo, pero que sí no tengas la inspiración suficiente para darle las cosas que realmente le van a permitir una formación espiritual sólida. Ese sería mi consejo. De acuerdo, muchas gracias. Hay una persona esperando para hablar que levantó la mano hace ratito. Lourdes, Vale. Norma, que dice Uracali, quiere hablar. Dime, Norma. Hola, buenas tardes. Lourdes, muchas gracias por tu conferencia. Bueno, yo no soy madre material, pero ahora me siento que estoy haciendo un camino para ser madre a otros niveles. Yo siento que, pues hablando desde la objetividad de mis 20 sobrinos, no hay que, o sea, ya a la luz de Urantia yo entiendo que cuando los niños aún no han recibido el ajustador, son como si fueran parte de sus padres, lo dice la revelación, ¿sí? Entonces, durante esa etapa, si ellos son parte de los padres, lo que habría que hacer es nutrirse, nosotros como padres, para que ellos en esas primeras etapas absorban esa identidad, esa búsqueda espiritual que nosotros ya hemos encontrado, ¿sí? Yo coloqué allí una cita donde dice que un niño se relaciona mejor con la realidad si comprende la realidad aquí anotada, me imagino que es la realidad como lo considera el libro de Urantia, que es la totalidad pues en etapas. Comprende primero las relaciones del núcleo padre-hijo y luego ensancha este concepto hasta abarcar la familia como un todo. Posteriormente, la mente y formación del niño podrá ajustar ese concepto de las relaciones familiares, las de la comunidad, la raza y el mundo, y luego las del universo, el superuniverso y aún a los del universo de universos. Entonces, la intervención era para resaltar esa responsabilidad de los padres en las etapas primarias de educación de los hijos cuando aún no tienen esa capacidad de tener el ajustador que les puede empezar a informar sobre la realidad universal. Esa era mi acotación de tía. Muchas gracias. Efectivamente es una responsabilidad suprema y la mayoría de seres humanos son completamente inconscientes de ello. Y basta ver cuál es el resultado de nuestro planeta, ¿no? Creo que... Bueno. Mayra levantó la mano también. Sí. Mayra. Yo quiero, bueno, no tengo que felicitar a Lourdes porque la conozco hace mucho tiempo y de verdad tiene una capacidad extraordinaria para hacer las cosas y como mamá no le gusta que le revienten cohetes, pero en realidad yo sí creo y me hace hacer una pregunta. Yo soy igual que Uracali, yo no soy madre material, pero tengo mis sobrinos que han sido y han vivido conmigo desde pequeños, entonces la experiencia de hacer, pero yo sí creo algo y estoy convencida que los países están en caos porque las familias están en caos. Y las familias están en caos, los individuos están en caos.
Y si el individuo no lo tratamos adecuadamente, definitivamente no podemos pretender tener ciudadanos del mundo buenos y coherentes y conscientes. Pero la pregunta que yo me hago es, estamos de acuerdo, nosotros hemos recibido y recibimos Urantia quizás cuando ya somos muy mayores. Entonces la generación que viene depende mucho de que nosotros podamos darles algo, pero hay un vacío, ese espacio vacío que queda, porque yo creo que más bien los niños de ahora tienen mayor capacidad de entender, por ejemplo, gracias a muchas películas de ciencia ficción, cuando tú les hablas de los universos, te entienden perfectamente. Cuando tú les hablas de que hay otros mundos y te siguen entendiendo perfectamente, porque la cotidianidad de trabajar de mundos externos, de otros mundos, ya no les parece tabú. Pues eso creo que yo. Pero ¿qué pasa con esta generación que hay de padres? Porque muchos de nosotros ya estamos dando la vuelta a la esquina. Pero la generación que quede detrás de nosotros, la que está viniendo, esa sí es preocupante. Porque al final el ejemplo es parte de lo que significa el crecer. ¿Sí? O sea, los niños no necesitan... Yo tengo la experiencia, no tengo, yo decía, hijos, pero yo trabajo desde hace muchísimos años, desde el 90, con adolescentes. Y el adolescente adolece, por eso es adolescente, adolece de todo. O sea, tú le preguntas qué estás haciendo, nada. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Y qué cosas esperas de la vida? Nada. O sea, nada, vive en el mundo de la nada. Entonces, ahí hay una serie de cosas que es importante comenzar a trabajar con ellos para que ellos puedan tener lo que no pueden tener en casa. De repente, no es casual que tengamos el roce con adolescentes y con niños, indudablemente, pero sigo insistiendo que la familia es el núcleo principal del desarrollo. No tanto los estudios o donde tú lo puedes llevar, es la familia, y ahí está y parte. Entonces, sí me preocupa, Lourdes, ese vacío generacional que hay entre el conocimiento de la conciencia de lo que nosotros hemos aprendido y que nos parece maravilloso porque lo hemos encontrado en el camino de una serie de respuestas, y esos papás que están y atrás. En el Perú, para información de todos ustedes, el 100% de los problemas de feminicidio y de delincuencia se deben a jóvenes que tienen entre 18 y 26 años. O sea, el 97% de la delincuencia en nuestro país es de ese tipo de rango de gente joven, que son padres o que de alguna manera han tenido, y además ahí quedó su generación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros, cómo podemos acercar más esto que nosotros tenemos y que nos da paz intelectual actualmente y paz espiritual, para que esta generación que se viene tenga acceso a ser más conscientes? Gracias, Lourdes. Bueno, está relacionado obviamente con el tema de la conferencia de hoy, pero no en stricto sensu. El tema de la adolescencia y la juventud, ¿no? De alguna manera existen muchos esfuerzos de parte de distintos países de Latinoamérica, del mismo Comité Latinoamericano, de la UAI, en lo que respecta a las enseñanzas del libro Urantia, de pasar la antorcha de la dispensación espiritual a la siguiente generación. Pero pienso que, a pesar de que Mayram dice que esa generación no le interesa nada, desde mi punto de vista hay un factor súper importante, y que también lo digo en mi experiencia de trabajo con adolescentes, que ellos sí poseen, que es un gran detector de mentiras. O sea, ellos sienten, perciben, intuyen a ciencia cierta cuando quien les está transmitiendo algo relacionado a la espiritualidad es una persona falsa, un florero, como decimos en peruano, alguien que solo anda en un bla bla bla, o le están transmitiendo algo desde un sentido o un centro que está basado en la verdad. Yo en lo personal tuve el privilegio de conocer el libro de Urantia cuando tuve 22 años de edad. Y durante un año entero fui hambriada con respecto a que el libro no me fue dado. Solamente se me habló de sus enseñanzas, pero basadas en el ejemplo. Para mí fue, cuando miro hacia atrás y pienso en lo que me sucedió, fue una especie de evento cósmico, una sincronicidad, una complicidad, un complot del cosmos para que yo reaccionara y despertara.
porque pienso que de otra manera no podría haber sido. Si de pronto yo hubiera encontrado el libro así a secas, quizás nunca lo hubiera leído, pero fue gracias a que quien me lo transmitió era completamente coherente entre lo que decía y lo que hacía, que yo creí en esas enseñanzas. Entonces pienso que uno de los grandes factores que tenemos como desafío y como reto, aquellos que queremos trabajar con chicos y con adolescentes, es de llevar un ejemplo que sea fidedigno, un ejemplo fiel justamente a nuestro sistema de creencias. Que no se trate de que yo te digo esto así, 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 y me sé el libro de cabo a rabo y en la página tal dice no sé qué cosa, y de acuerdo no sé, a la estrella vespertina y al no sé quién y al no sé cuántos, nada de eso sirve si es que ellos ven que lo que tú estás diciendo no lo aplicas en tu vida. Y ese es el gran desafío que tenemos todos los que de alguna manera queremos trabajar con este grupo etario, ¿no? Entonces, quizás haya que pensar un poquito, reunirse virtualmente o en físico y crear estrategias que se relacionen con esos puntos de vista que estoy exponiendo. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? Acá hay un comentario también de Uracali, ¿es Norma? Sí, es Norma. Con respecto a que, o sea, el niño es parte de la identidad del padre, entre comillas, mientras no recibe el ajustador del pensamiento. Efectivamente es así, y tan es así que si el niño muere antes de la recepción del ajustador del pensamiento, realmente toda su evolución espiritual va a depender de la tuya propia. Pero pienso que aún después de que han recibido el ajustador del pensamiento, en realidad dependen de ti en muchos sentidos, porque tú eres el responsable de gestar estas experiencias, de hacer un complot con la vida misma, con la gente que rodea al niño, con las posibilidades que tengas a mano, para que las experiencias sean lo más elevadas posibles, con el mayor discernimiento posible, y obviamente no estaría fácil, principalmente porque implica mucho tiempo. Y como es la vida hoy en día, y llegas cansado, ¿no? Y hay que hacer las tareas, y tienen que salir como un cohete al colegio porque no hay tiempo y tal, no es que queden muchos espacios, muchas oportunidades para hacer esa tarea importante del discernimiento, ¿no? O para generar esas otras oportunidades. Pero sí o sí hay que hacerlo. No hay otra alternativa. Marcelino está pidiendo la palabra. Adelante, Marcelino. Bueno, un gran abrazo a todos. Tenía algunos problemas de internet. Aquí en Venezuela ha habido algunos problemas. Me sincronicé un poco tarde. Había tenido la oportunidad de escuchar a Lourdes allá en Bogotá, aunque fue menos breve, y tenemos una evangelista urantiana aquí, muy interesante, así que felicitaciones, Lourdes, y es verdad que lo hace bien. Las citas que escuché fueron sumamente apropiadas, y lo que usted acaba de decir, que le enseñaron con el ejemplo, es lo que Jesús dice en la Biblia, en Urantia, referente a que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, que uno quiere, interesante, en una oportunidad que compartí un tema sobre la familia. No hay posibilidad de ningún surgimiento en ningún país si no hay la integración de la familia y el Estado, el gobierno y familia. Es indispensable esa interrelación para poder que haya los progresos en el planeta, porque debe haber un apoyo de la familia como base a los gobiernos, y un apoyo de los gobiernos a la familia. Es la base fundamental, y no olvidemos que la revelación machaca en forma permanente que no hay posibilidad. Se ratifica, y en eso a Dios gracias coincide con lo que proclama la Iglesia Católica, que es la célula fundamental de la sociedad. Yo no sé, Lourdes, si usted citaría esto, pero sería bueno, a lo mejor ya lo citó, pero sería muy bueno volverlo a recalcar. Es un encuentro que tuvo Jesús con Juan Marcos el día anterior o días anteriores a la crucifixión, casi poco antes, ¿no? Y eso se titula Un día solas con Dios, y conversa de una manera muy especial con Juan Marcos. Quería compartir
Probablemente usted lo citó Lourdes, pero no lo escuché, y si no lo ha citado, pues lo cito acá, y si lo citó, pues simplemente lo repasamos. Así como, Por favor. como decían los tolimenses de Colombia, el que no sabe aprende y el que sabe repasa. Bueno, entonces dice aquí en el documento número 177, punto 2, está en la versión esta, está en la página 1922, y una de las últimas partes de este punto dice así: por más de una hora Jesús y Juan Marcos continuaron esta conversación sobre la vida hogareña. El maestro siguió explicándole a Juan Marcos cómo un niño depende totalmente de sus padres y de la asociada vida hogareña para formar sus primeros conceptos de todo lo que sea intelectual, social, moral y aún espiritual, puesto que la familia representa para el niño pequeño todo lo que él puede conocer de primera intención en cuanto a las relaciones humanas o divinas. El niño deriva sus primeras impresiones del universo de los cuidados de su madre. Depende completamente del Padre terrenal para sus primeras ideas sobre el Padre celestial. La vida subsiguiente del niño será feliz o infeliz, fácil o difícil, según haya sido su vida mental y emocional temprana, condicionada por estas relaciones sociales y espirituales del hogar. La vida entera de un ser humano está enormemente influida por lo que sucede durante los primeros pocos años de su existencia. Esto es extraordinario y no solamente es grandioso, porque algunos hemos tenido el privilegio de conocer Urantia, sino que esto fue una de las cosas que Jesús machacó para la comprensión de uno de los apóstoles que no fue elegido por Jesús, pero que sí lo trajo Natanael, que fue el caso de Judas. Olvidemos que Judas tuvo una infancia no muy sabia por parte de sus padres, y es una de las cosas fundamentales para el éxito o el fracaso de un ser humano. Entonces, el darle muchos gustos, el darle muchos privilegios a los niños pequeños es un daño muy grave. Dárselo, pues también. De manera de que hay que no solamente tener el deseo, sino orar y de verdad disponerse para que el papá y la mamá puedan dar el todo por el todo para ese niño. De manera pues de que lo más importante de esta grandiosa revelación, además de estos datos de Jesús maravillosos, es que se le puede inculcar al niño en la presencia del ajustador divino, del equipo celeste. Acordémonos que el equipo celeste no solamente es el ajustador, sino está un hijo que envuelve en energía, está un espíritu materno que fluye con sus 7 hijos, los 7 espíritus ayudantes de la mente desde el momento en que es concebido el óvulo. Y están los serafines, los sanobines, los querubines, los seres primarios y secundarios y otros seres que ayudan a las personas como hermanos mayores. Entonces, ese equipo celeste es bueno de alguna manera al estilo de cada quien, hacérselo inculcar al estilo de cada quien, a cada niño, desde que de alguna manera nace al estilo de cada quien, por supuesto. Y bueno, confiar en que ese niño se deje llevar y esa niña se deje llevar por el impulso. No olvidemos que el caso fundamental de la religión de Jesús es hacer caso a ese impulso de la conciencia que hace el divino ajustador y su equipo celeste dentro de cada interno. Y esa es la base fundamental del éxito en todos los aspectos de orden terrenal y por supuesto en todos los aspectos de orden espiritual después de esta vida. Así que bueno, el tema es supremamente interesante. Y bueno, realmente las opiniones que se han dado han sido muy interesantes. Disculpe que me extendí un poco. Gracias. Gracias, Marcelino. Acá estoy leyendo un comentario de Luis que dice: ¿es posible que por medio del creciente desarrollo tecnológico del mundo actual, los niños crezcan mentalmente más rápido que antes? ¿Por qué los niños de hoy los he notado mucho más despiertos que antes? ¿Hasta qué punto se puede aprovechar eso para su desarrollo moral y su toma de decisiones? ¿Acaso la tecnología puede ayudar a que el ajustador llegue al niño antes de sus 5 años, por ejemplo, los 4 o los 3? Bueno, para empezar, no sé si la tecnología puede ayudar a ello. Obviamente la tecnología per se no lo creo. Ahora, la capacidad de discernimiento, los programas que puedan ver basados en valores, en temas morales, éticos, supongo que sí. De hecho, la llegada del ajustador a los 5 años de edad es promedio.
algunos serán antes y otros serán después, dependiendo de las experiencias que han vivido. Pero sí, efectivamente, cada generación viene más despierta que la otra. Afortunadamente, la humanidad está evolucionando. Si escuchamos los comentarios de nuestras abuelas con respecto a nosotros cuando éramos niños, eran, ¡ay, los niños de hoy! Y uno también dice exactamente lo mismo ahora, los niños de hoy. Y bueno, de hecho, ese es uno de los grandes problemas que hay en los colegios hoy en día, ¿no? Yo como docente veo que tú estás haciendo la clase con la máxima cantidad de herramientas de vanguardia, pero para la cabeza de ellos tú estás yendo a 30 kilómetros por hora mientras todo lo que ellos ven en internet y en videojuegos va a 100. Entonces obviamente se aburren, ¿no? Sí, vienen más despiertos, definitivamente más despiertos. Y inclusive hay no lo puedo decir exactamente con las palabras como es, pero hay estudios científicos que demuestran que existen mutaciones genéticas, que las generaciones están cambiando, que hay cosas que ya se están dando en la humanidad que me imagino de alguna manera describen o predicen cómo va a ser la humanidad en el futuro en cuanto a los niños desde pequeños, ¿no? Con poderes, con cosas que inclusive ahora podrían ser definidas como poderes paranormales y cosas semejantes, ¿no? No sé si la tecnología per se puede ayudar, pero pienso que las cosas no son malas ni buenas en sí mismas, sino para qué las utilizas. Con internet se pueden hacer cosas grandiosas, pero también hay chicos, y ya hay casos en países asiáticos donde los adolescentes tienen que ser llevados a clínicas de desintoxicación de redes sociales, así como un drogadicto puede ir o un alcohólico puede ir a Alcohólicos Anónimos o a una clínica de desintoxicación, van a talleres de verano sin celular, sin computadora y un poco más y se trepan por las paredes porque no saben qué hacer con su vida sin los likes y sin los memes bueno, acá les decimos memes, no sé cómo les digo en el resto de Latinoamérica, de comentarios con figuritas de Facebook y de WhatsApp y etcétera, ¿no? Entonces pienso que la tecnología en sí misma tiene su lado positivo, pero también un lado que no es tan positivo, dependiendo de cómo se use. Creo que Enrique quería decir algo. Enrique, ¿tú querías hablar? No, verdad que no, perdón. Pero aprovecho para saludarle a Lourdes y felicitarla por la magnífica presentación. Excelente, estoy aquí maravillado escuchando lo que has pasado y también los comentarios de los demás, ¿no? Qué brillante, qué bueno. Muito obrigado, meu irmão. Creo que también hay mucho misticismo con respecto a estos niños índigo y niños cristal y niños tal. Yo también me he encontrado con casos y lo digo con autoridad moral, porque trabajo con niños y con adolescentes, con casos de niños verdaderamente malcriados y arruinados por sus padres, bajo la creencia de que son niños índigo. Porque pienso que una de las peores cosas que te pueden hacer es hacerte creer que eres superior a los demás y hacerte crecer con un sentido de superioridad. O sea, así lo seas, será revelado en su momento, pero no me parece que se les deba poner un sello ni un título al respecto. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario adicional. Acá Cecilia Barreto está poniendo, bueno, por eso es importante que la quinta revelación llegue a los niños a través de redes, cómics, youtubers, pero elevados. Buena idea, bueno, algunos comentarios al respecto. Y desarrollar un mensaje superior a través de la tecnología. No sé si todos los aquí presentes sepan que existe una iniciativa por parte del Comité Educativo de la UAI, y también el Fellowship lo está haciendo, y de hecho vamos a tener una reunión conjunta al respecto, sobre organizar y producir, si es que fuera necesario, material adecuado para niños, niñas y adolescentes. Sabemos que existen muchas cosas, pero están dispersas, y la idea es compilarlas de una manera ordenada. Es un trabajo minucioso y bastante trabajo que nos espera a futuro, pero digamos que igual hay que comenzar, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes quisiera trabajar en esa iniciativa o tiene algún material que le gustaría compartir al respecto, es bienvenido. Se pueden comunicar con Ginny o conmigo, y bueno, hay otras personas también involucradas, ¿no? Janie y Lourdes,
Efectivamente, es muy importante esa base, porque me alegra mucho ese anuncio, Lourdes, porque la antorcha debe continuar en los niños y en los adolescentes. Me parece de extrema importancia ese programa de la posibilidad de la capacitación para niños. Es vital, es vital. Quería tocar algo que se ha comentado como en 2 o 3 oportunidades, que es una de las razones que dan los reveladores acerca de los niños que llaman índigo, los niños cristal, etcétera. Ellos llaman los genios, es por 3 aspectos básicos. Ellos dicen que una de las causas es que al niño le llegue un ajustador de alta experiencia, una chispa divina, un fragmento divino del Padre, de una gran experiencia. Recordemos que los ajustadores solo se diferencian por la experiencia. Todos vienen del Padre y todos van al Padre y son verdaderamente la luz del Padre en cada mente humana, pero que se diferencian por la experiencia. Hay ajustadores que han vivido, por ejemplo, como se menciona en Urantia, en 15 mentes. Hay otros que han vivido solo en una mente. Entonces, los que han vivido en 15 tienen más posibilidades de hacer por una mente que lo que tiene el que ha vivido solo en una mente. Esa es una de las causas. La experiencia, una gran experiencia por parte del ajustador. La otra es la herencia tanto intelectual, mental y física, o sea, una excelente herencia. Esa es la otra causa por la cual se producen estos genios. Y la tercera es cualidades inherentes, o sea, cualidades que no necesariamente son heredadas por el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, etcétera, sino que son inherentes, son propias de la personalidad. De manera que esas 3 cosas, cualidades inherentes, la excelente herencia intelectual y por supuesto física, y un ajustador experto de alta experiencia constituye los genios. Y por esa razón, pues, el genio que se dispone con humildad a dejarse guiar por el ajustador, pues, es una inmensa bendición, pero el genio que coloca ese ego, pues, pasa como dice Jesús, puede haber el gran riesgo de la desviación. Entonces, quería hacer esta aclaratoria, o por lo menos no aclaratoria, sino adicionar este aspecto para la mayor comprensión de cómo surgen estos niños y estas niñas y mucho más en estos tiempos tan importantes que vivimos. Gracias, Marcelino. Sin embargo, yo también he escuchado otras, quizás esa sea nuestra perspectiva con respecto a la gente que quiere atribuir cualidades especiales a ciertos niños, pero hay muchas malinterpretaciones con respecto a ese tema. Y a veces pienso que es mejor quizás no contribuir, es una perspectiva personal, a fortalecer las ideas con respecto a estos niños especiales en otros. Por el tema principal de que trabajo con niños y veo lo que puede hacer una idea de sentirse superior en un niño a temprana edad. Si realmente es un niño con ciertas facultades o ciertos privilegios, quizás una de las mayores lecciones de vida que debe aprender ese niño es precisamente la humildad. Entonces, tener unos padres que constantemente te alimenten que eres así o asá, no termina siendo una experiencia saludable, sino todo lo contrario. No sé si alguien más quiera decir algo. Acá dice Diana de Madrid: la tecnología es una herramienta que se usa para educar también, pero la espiritualidad se encuentra en la naturaleza, en el silencio, en una conversación reflexiva con sus padres o abuelos. La tecnología es para explicar algo racional, que es parte de la labor de educar, pero la espiritualidad no se experimenta en las pantallas. Bueno, de repente en algunos casos sí, ¿no? Puedes ver un video sumamente inspirador y venga, ¿no? Te viene la inspiración. Por eso reiterar la idea de que en realidad las cosas no son malas y buenas en sí mismas, sino para qué las usas. Pero efectivamente hay mucho abuso en las generaciones actuales con respecto a la tecnología, y más bien lo que les falta es estar en más contacto consigo mismos y con la naturaleza. En ese sentido, completamente bienvenido tu comentario, Diana. Gracias. Ginny, no sé si alguien más tenga algo que decir o damos por finalizada la reunión. Bueno,
No sé si alguien más quiere agregar algo. Adelante, Wilson. No, Lourdes, te felicito por todo el discernimiento que colocas. Debemos todos trabajar en este sentido porque estos niños son los gobernantes en los próximos 10, 15 años. Y quizá nosotros no estemos ahí y es responsabilidad de nosotros darle lo mejor para que ellos sean. Estamos trabajando actualmente aquí con el Comité Latinoamericano y ya hemos creado un grupo de jóvenes entre los 14 y los 30 años para discernir con ellos todo esto que están planteando. Sí, yo sé que Lourdes se enfoca un poco a los niños pequeños, pero también los jóvenes, y también mejor aquí los jóvenes que necesitan mucho apoyo. Viene siempre la pregunta, ¿quiénes tienen que cambiar, ellos o nosotros? ¿O es un mix? Entonces, yo pienso que es un mix mientras que hay transición, pero es responsabilidad de nosotros el valor que nosotros le demos. Ese es el resultado de lo que vamos a tener de nuestro futuro, y esa es la responsabilidad, repito, de lo que nosotros discernimos de la ignorancia y enseñarle a ellos. O sea, es muy grande lo que tenemos que aprender. No, era eso, Lourdes, te felicito. Muchas gracias. Gracias a ti, Wilson, gracias a todos. En realidad no trabajo en este momento con niños pequeños, sino con adolescentes. Pero he trabajado con todas las edades, desde los 2 años hasta los 18, por cosas de la vida. Diana pone una cosa muy bonita que dice, solo doy una sugerencia de un buen uso. Los niños de hoy necesitan ser educados en el asombro, la belleza y la naturaleza. Estoy de acuerdo porque justamente por todo este tema de la tecnología que hemos mencionado exhaustivamente, los niños de hoy tienen acceso a demasiada información y cosas que quizás deberían conmoverlos o espantarlos, no lo hacen, ¿no? Entonces falta esa capacidad de asombro ante cosas sencillas y también ante cosas graves. Es como que, sangre, no pasa nada. Un atardecer, como los miles de atardeceres que hay cualquier día, ¿no? O sea, no, una capacidad de asombro que está relacionada a la falta de valoración más bien, y por lo tanto relacionada con la belleza también, ¿no? Como dice Diana. El tema es por demás interesante y por supuesto existe la posibilidad de sacarle mucho más, como se dice, mucho más punta al lápiz. Pero es muy importante, yo una de las cosas que hago con los niños y con los adolescentes y con las personas adultas incluso que me encuentro en el camino, es de que ellos comprendan los aspectos fundamentales de la inmensa bendición que tenemos de estar habitados por la presencia del Padre y del inmenso riesgo que tenemos de no elegir bien. Yo, en el caso personal, yo trato de inculcar mucho, y eso es lo que recomiendo, y es lo que anhelo que de alguna manera se haga al estilo y a la forma de cada quien, recalcar mucho el hecho de que Dios, el Padre, nuestro Divino Padre, no le interesa en su reino personas obligadas, personas que tengan que estar allí por obligación, o sea, presionadas a eso. Él le interesa que se elija ese reinado con él. Es una elección personal, individual. El recalcarle a los niños y a las niñas que la presencia del Padre está en ellos y que el Padre quiere darles vida eterna, pero que esa vida eterna se elige, y hablarles con franqueza de que también se puede elegir la muerte eterna, es básico. Es básico porque todos aquellos aspectos de valores tienen que ver con ese sentido de elección. Yo quiero continuar después de mi muerte física en algunos otros lugares, yo lo elijo, yo lo decido. ¿Y cómo lo decido? Haciendo caso a lo que Dios me impulsa en la conciencia profunda, además de toda la ayuda que se puede tener con los seres que están a mi alrededor, fundamentalmente y como base, haciendo caso, es decir, acatando lo que la divina presencia me impulsa en la conciencia. Entonces es una elección. La palabra elección es fundamental para que cada circunstancia que viva el niño o la niña, en cada tentación sepa que puede elegir la luz
y la vida, o la tiniebla y la muerte. Es importante hacerle comprender esas cosas poco a poco, pero que tengan claro que su éxito viene determinado por la elección que se haga. La elección, y eso es totalmente individual y personal. Entonces, me parece importante machacar a la criatura desde el primer momento la importancia suprema que tiene la elección que se haga, bien para la vida o bien para la muerte. Y eso lo machacan mucho los reveladores, y es bueno que lo tengamos muy presente. Y nuevamente, felicitaciones por el tema, ya que es un tema extraordinario y pues hay mucha tela que cortar en este tema. Gracias, Marcelino. Pone en el chat Norma algo relacionado a lo que estás diciendo, ¿no? Las limitaciones del intelecto, las restricciones de la educación, la carencia de cultura, el empobrecimiento del estado social, incluso la inferioridad de las normas morales humanas que resultan de la infortunada falta de ventajas de instrucción, cultura o posición social, no pueden invalidar la presencia del Espíritu Divino en tales individuos tan desafortunados y humanamente limitados, pero creyentes. La residencia del monitor misterioso constituye el comienzo y asegura la posibilidad del potencial de crecimiento y supervivencia del alma inmortal. Y bueno, relacionando esto a lo que tú dijiste, el hecho de que les hables de que ellos tienen un libre albedrío que pueden sintonizar a ese monitor misterioso, a esa presencia del Padre en ellos, ¿no? Que sean conscientes de las consecuencias de la utilización errónea de su libre albedrío. Pero a veces, especialmente en las generaciones actuales, o si los niños son rebeldes como mi hijo, la experiencia es de ensayo-error. Tú puedes cantarles misa, pero si no lo viven, no aprenden. Así de sencillo. Mayram quería hablar. Sí, yo quería solamente precisar algo importante. Considero que el tema de los niños siempre va a ser fundamental para una sociedad, puesto que ellos son el futuro. Pero no podría retirarme sino decir lo que creo que es convincente en cuanto personalmente se refiere. Creo que los niños son muy importantes porque son la generación del futuro, pero los jóvenes son la generación del presente. Son los que van a ser los futuros padres, son los que van a decidir qué educación le van a dar a sus hijos. Y son aquellas personas que de alguna manera necesitan entender que esa toma de decisiones es tu libre albedrío. Cuando esa generación de entre niños y adultos es jóvenes, es más, ustedes pueden mirar internacionalmente y no existe ni siquiera ni jurisprudencia que pueda permitir el amparo de ellos. Los jóvenes es un sector social demográfico completamente desamparado, porque no son considerados niños, porque ya tienen 19, 20 años, y no son considerados adultos porque todavía no tienen, se supone que la capacidad para poder votar. Entonces se encuentran en un vacío. Estoy hablando socialmente, esa es una realidad. En nuestro país, una persona de 18 años puede tener la coherencia, la madurez para hacer la toma de decisiones, no. O sea, sí toma decisiones. El niño, o sea, entonces el niño es importante, las políticas sociales están dirigidas hacia él como futuro, pero nos estamos olvidando de quienes educamos, son los padres, no los niños van a recibir el ejemplo, los niños van a recibir aquellos padres que ni siquiera se acercan a Dios para poder constituir una familia. Podemos encontrar deficiencias inclusive que antes, en el Perú, por lo menos antes de casarte, tienes que ir a un consejero espiritual o a una escuela de padres para que puedan darte el certificado, solo el certificado debe ser. En 2 charlas no vas a entender lo que no entendiste en toda tu vida sobre la importancia de Dios en tu vida. Ese vacío es el que tenemos que trabajar. Ese vacío es el que yo creo que ese grupo demográfico está. Si tú a los padres, a los jóvenes de ahora, van a decidir, son los que tienen la educación, la formación y el ejemplo, entonces tenemos por lo menos garantizada o demográficamente que la que viene, la otra antorcha, van a ser mejores, cada vez mejores.
Porque hablarle a un niño, por ejemplo, hasta que no tenga su ajustador, es cierto, va a ir adquiriendo costumbre de saber decir sobre lo bueno o lo malo, o sea, va a tomar siempre decisiones sobre lo que le conviene. No, el niño de por sí, pequeñito, sigue siendo naturalmente egoísta, o sea, que va a querer esto, pero le vas enseñando con el ejemplo, está. Pero ¿quién le enseña el ejemplo? Ese vacío es el que a mí me preocupa socialmente, ese vacío, el social. Ese vacío que ¿quién le hace a los jóvenes de ahora? Que podamos entender que no existe una vida. Lourdes lo comentó, en realidad es un problema, tenemos un problema social fuerte y dramático, porque socialmente estamos acostumbrados a la cultura del poder, del consumismo. O sea, yo te premio a mi hijo porque eres bueno, porque sacas buenas notas, porque eres maravilloso, toma, te sigo comprando más cosas. Y él mismo ni siquiera lo entiende. Entonces sí creo que hay una fuerza que de alguna manera es mucha responsabilidad de todos nosotros, a ese joven, a esos jóvenes, de comenzar a trabajar con ellos. Porque ellos son los que realmente van a hacer la cosa. El niño tenemos todavía un margen de 15, 20 años más atrás para que él pueda tomar la antorcha. Pero el joven, a mí sí me preocupa enormemente porque en mi país, en nuestro país, yo les acabo de dar cifras, son fuertes. Son increíblemente fuertes. La delincuencia totalmente consumada. Estamos hablando que casi el 97-95% es de jóvenes, menores de 20 años, mayores hasta los 26. Son jóvenes. Una delincuencia que estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de asesinato. Ahora, no es que no crean en Dios, sí creen en Dios, pero no saben ni qué cosa creer en Dios. ¿Cómo pueden creer en Dios? Cuando en realidad nadie les ha explicado que las circunstancias y las crisis no son un pecado, ni son culpa de tus padres, ni es un castigo de Dios, sino es una oportunidad que se te presenta a nivel de crisis personal para desarrollarte. Esa palabrita de darle oportunidad es la que no existe. En mi país, por lo menos, no existe. Hay una preguntita, es extra tema, que es para el hermano Marcelino. No sé si... Con respecto a los ajustadores del pensamiento. Sí. Bueno, es una pregunta que todos nos hemos hecho, creo. Sobre todo el tema de la justicia o la injusticia de ello. Pero pienso que desde nuestra limitada visión de seres finitos, no podemos contestar esa pregunta. Yo entiendo las políticas universales como entiendo las políticas públicas sociales, porque he trabajado en ellas, que hay muchas injusticias, pero de alguna manera eres compensado. Especialmente considerando que, para empezar, el día en que eres juzgado, después de tu muerte, si es que no resucitas automáticamente en los mundos venideros, digamos que tu juicio va a ser tomado en cuenta, o tus atenuantes van a depender de las circunstancias de vida que tuviste, de tu potencial genético, del tipo de ajustador que te acompañó, de las circunstancias sociales en las que creciste. Entonces no es que se espera lo mismo de todo el mundo. Entonces, si es que de alguna perspectiva nos pareciera injusto que el hecho de que algunos tengan un ajustador más avanzado que otros, esta injusticia va a ser compensada y va a desaparecer una especie de política universal en la que hay oportunidades para todos independientemente del nivel de conciencia que hayan tenido. Lo veo así. No sé, la pregunta en realidad es para Marcelino. No sé, Marcelino, si quieras decir algo más. Sí, bueno, gracias Luis por Betancourt, gracias también Elena por su estímulo. Es importante que tengamos claro, los ajustadores nunca fallan. Los reveladores insisten en eso, o sea, el aspecto, y lo repiten, jamás los ajustadores fallan. Todos los ajustadores son la luz verdadera que vive en la mente del humano. Generalmente los ajustadores no acuden a rendir cuentas por fallas, puede que acudan, pero nunca por fallas. Los ángeles se les llama a veces por algunas fallas, o pudieran haber fallas, pero nunca los ajustadores. Todos los seres humanos tienen la garantía del ajustador, y todos los seres humanos son iguales espiritualmente, dados en espíritu a todos. O sea, nadie se puede justificar porque un ajustador es menos experimentado que otro, jamás.
porque el menos experimentado siempre triunfa y siempre triunfará. Entonces es importante esto. Lo que ocurre es que en la ley divina existe que aquel que tenga menos, aquel indolente, perderá lo que ha tenido, es decir, se le quitará. Y esa es la causa por la cual a aquellas personas que tienen algunas dotes se les da la oportunidad de un autor de más experiencia para producir un grandioso fruto planetario, para producir en la creación muchísimo más fruto. Ese es el objetivo fundamental. Pero nunca, jamás es injusto, no hay la más mínima injusticia por recibir un ajustador que tenga menos experiencia que otro. Jamás, eso jamás. Quería tocar algo, oyendo a Mayra, es muy interesante, algo que la gente se cohíbe mucho y es algo por lo cual el libro Durantia ha sido altamente atacado, muy atacado. Se ha atacado como racista, incluso en internet hay fuertes ataques contra la revelación, descalificándola, y una de las formas de descalificación es el racismo. Entonces nada de eso yo veo, es simplemente falta de ese análisis interior. Y una de las cosas que yo machaco en ese sentido, oyendo a Mayra, y que yo no me cohíbo de decirlo en mi charla, es las jovencitas, los jovencitos, elijan a el papá de su hijo, elijan la mamá de su hija, sepan cómo elegir para procrear, porque una de las más grandes problemáticas que tenemos en el planeta es la degradación por la falta de elegir con quién procrear. Eso no debe escandalizar. Cuando uno le echa un vistazo a los hermanos, a las hermanas, a los primos, a las primas, se da cuenta que han elegido más o menos bien, el resultado ha sido sobrinos, primos, favorables. Pero cuando no han elegido favorablemente, el resultado es desfavorable. Eso lo tiene uno, perdónenme la expresión, delante de sus narices. Entonces, no podemos quitar la razón a este gran problema que los reveladores dicen que existe en Durantia. El problema de la equidad racial a nivel de degradación de la mente y degradación del físico. ¿Qué quiere decir? Se debe promocionar la unión sexual y la procreación entre el negro y el blanco. No, de ninguna manera. Es conveniente y muy favorable la unión entre el negro y el blanco, y lo comentan los reveladores, pero que se elija favorablemente, y el mulato será mejor que el papá y mejor que la mamá. Entonces, machacar eso es importante, no cohibirse de eso, más las religiones tradicionales no. Y es una de las cosas que se ha utilizado para atacar la revelación, donde cuando lo tenemos frente a nuestros ojos con nuestras familias, definitivamente no puede ser algo que sea contrario a la verdad viviente que de alguna manera trata de darnos a entender los reveladores. Muchas gracias y disculpe que me extendí un poquito. Hay una pregunta más para terminar. Dice Elena, eso me pregunto yo con los niños que mueren, no poder llegar a finalista. ¿Es justo? Pienso que tiene mucho que ver con lo que dije antes, de que en nuestra visión limitada, como seres finitos, no tenemos un sentido real de lo que es justo o injusto a la luz del universo. Me imagino que para llegar a finalista, bueno, nos lo dice el libro Durantia, ¿no? Requieres de una serie de experiencias particulares, que el hecho de haber muerto antes de la llegada del ajustador no te lo permite. Pero eso no significa que, o sea, porque no puedes llegar a ello, no puedes hacer otras cosas que sean igualmente gratificantes. Es como que tú digas, como me iba pésimo en matemáticas en el colegio, no puedo ser ingeniero. Pero puede ser otra cosa. Quizás periodista o artista o bailarín, y eso te va a hacer tan feliz o te va a producir tanta satisfacción interior como lo otro, ¿no? Pienso que no son comparables las experiencias. Y que así como hay seres que tienen limitaciones mentales y no se pueden fusionar con el ajustador, pero sin embargo se les da una posibilidad de fusión con el espíritu materno del universo, por ejemplo, no creo que se sientan inferiores o segregados o discriminados por ello.
sino que simplemente son otras ramas, ¿no? Otras carreras, por así decirlo, universales en este caso. No sé si alguien quiera comentar al respecto adicionalmente. Solo voy a leer un comentario para ti de Julián de Paula. Dice, creo que los niños son formados por los padres y la sociedad en la cual nacen y crecen. Su conducta depende totalmente de esas dos influencias, de sus padres y el medio ambiente. Pero cuando alguien llega a ser adulto debe revisar cuál y cómo fue su formación que recibió. Exactamente. Eso es lo que en algún momento mencionamos con respecto a utilizar el discernimiento y la conciencia que ahora tienes para no perpetuar patrones de crianza retrógrados que tú recibiste porque tus padres no eran completamente conscientes del proceso de formarte y educarte, como tú a veces, o como yo a veces, ¿no? Para hablar en primera persona, no soy completamente consciente de lo que estoy haciendo, sin embargo, otras veces sí, cuando me lo propongo, cuando pongo mi fuerza de voluntad y me enfoco a querer realmente ser una persona consciente, que haga la diferencia, que mis hijos no crezcan y de pronto hayan pasado 10, 20 años y no sepa quiénes son, ¿no? Y aún así, haciendo todo eso, no hay garantías, porque cada niño también tiene su libre albedrío, pero por lo menos te queda la satisfacción de que hiciste lo mejor que pudiste. ¿Me permites, Jenny? Sí, Mayra, adelante. No, solamente para precisar un poco la inquietud que tenía Elena, es que eso también fue una pregunta que me hice yo, pero también cuando fui leyendo y fui averiguando cada vez más, tuve la respuesta. Lo que sucede, como dice Lourdes, es cada ser tiene su propia evolución. O sea, no todos tienen que ser efectivamente ni médicos, ni ingenieros, ni abogados. O sea, el universo necesita de todos en diferentes niveles y en diferentes instancias para poder desarrollarse. Pero la pregunta que yo me hice fue, entonces, ¿para qué vienen? Y la respuesta fue muy clara. Vienen porque de alguna manera hay una interrelación entre cada cosa. Nada sucede al azar. O sea, todo tiene una causa y una consecuencia. Y al existir eso, ese ser cuando entró tenía un trabajo que hacer entre los padres que quizás. Las dificultades y la fortaleza se devienen de esos momentos difíciles. Y yo creo que a veces cuando muere un niño uno se pregunta, pero qué injusto, ¿no? Si no hizo nada, qué pena, ¿por qué no puede ser? Pero esa no es la respuesta. En realidad a mí me costó aceptarlo y entenderlo, que es algo más importante. O sea, todo aquello que te dejó cuando tú lo partiste, o sea, tu propia fortaleza para entender. La única cosa que sí queda claro es que los que entendemos que la muerte es solamente un sueño y que al final, a la hora que vamos a despertar en el otro lado, va a ser mucho maravillosamente mejor, ese ser que te amamos tanto, lo que menos queremos es que sufra. Entonces, eso es nuestro sentimiento de que ese ser va a ser mejor, está hecho. O sea, va a cumplir una misión. Él cumple una misión, aunque sea de 3 años, en nosotros, en nuestra familia. O sea, tiene una misión y la cumple. Quizás es dolorosa para nosotros, pero él sabe perfectamente que a la hora de partir, cuando esté en el otro lado, va a ser recibido de la mejor forma, con todos los atributos y bombos y platillos que puede ser, porque es un alma que es un ser que de alguna manera cumplió una misión importante para nosotros. Coincido que es indudablemente todo un feedback, ¿no? Quería precisar eso con Elena. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Adelante, Juan Emilio. Sí, pienso que respecto del tema que se ha tratado y en la forma como se ha ampliado, además del aporte que nos hacía Marcelino respecto del documento 177, el libro de Durantia nos da unas pautas bien interesantes para nosotros actuar en el aspecto social que están contenidos en los documentos 70 y 71, respecto de lo que es la evolución del gobierno humano y el desarrollo de lo que es la sociedad, ¿no? Allí tenemos unas pautas bien interesantes para comparar respecto de lo que estamos viviendo y lo que los reveladores nos recomiendan y nos sugieren en lo que ellos observan a través de la historia de la humanidad y lo que sucede
en otros planetas, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Gracias, Juan Emilio. Bueno, queridos hermanos, le paso la palabra a Lourdes para que cierre la reunión. Y de mi parte, gracias a todos por su presencia, por sus aportes y por sus observaciones, siempre muy inteligentes y bienvenidas. Gracias. Adelante, Lourdes. Bueno, gracias a todos por asistir, por escuchar, por participar, por cuestionar. Definitivamente es un tema que da para largo y tendido, porque nos estamos jugando en el tema de la vida misma. La vida en este planeta, la continuidad de la existencia, y vida en términos verdaderos, ¿no? En términos espirituales, en términos de conciencia. Pienso que, e insisto, que aquellos que se encuentren interesados puntualmente en estos temas con niños y jóvenes, podríamos reunirnos quizás en otras ocasiones y hablar más concretamente sobre cosas que son necesarias e importantes, y algunas de las cuales ya están siendo tomadas en cuenta y están en marcha, ¿no? O en proceso. Les agradezco por venir y por estar aquí.